de dividir fracciones se nos pueden presentar dos situaciones distintas, ya que la división de fracciones se puede representar de dos maneras. La primera manera en que podemos representar una división de fracciones es escribir una fracción siendo dividida entre otra fracción, es decir, a sobre b entre c sobre d. La multiplicación de fracciones tiene mucha similitud con la división de fracciones, con la diferencia de que en la multiplicación multiplicamos de manera paralela, numerador por numerador y denominador por denominador. Sin embargo, en la división de fracciones multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda y luego el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y nos va a quedar establecido de la siguiente manera: A va a multiplicar a B y eso va a pasar a ser el numerador, y luego B va a multiplicar a C y eso va a pasar al denominador. Entonces, esta es la primera forma en que se nos puede plantear una división de fracciones: A entre B, A sobre B entre C sobre D, y multiplicamos cruzado. Para poder dividir fracciones, multiplicamos cruzado. La siguiente manera en que podemos dividir fracciones es cuando se nos presentan lo que se conocen como fracciones complejas, es decir, que la fracción A sobre B está siendo dividida entre la fracción C sobre D. Cuando se nos presenta este tipo de fracción, lo que hacemos es que vamos a multiplicar los extremos y luego los medios, es decir, vamos a multiplicar los dos extremos y luego vamos a multiplicar los dos medios de la siguiente manera. Por lo tanto, la multiplicación de los extremos A por D va a pasar a ser el numerador, y la multiplicación de los medios B por C va a pasar a ser el denominador. Eso es muy importante porque no es lo mismo 3/5 que 5/3, no son lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta el orden es muy importante. Primero los extremos en el numerador y luego los medios en el denominador, igual que en el primer caso. Primero el numerador de la primera por el denominador de la segunda y luego los elementos restantes. Entonces, para terminar de aclarar la división de fracciones y que esto quede totalmente afianzado, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos con números. Como primer caso tenemos que vamos a dividir un medio, lo vamos a dividir entre 3/5 de esta manera. Vamos a tener entonces un medio entre 3/5. Al tenerlo de esta forma, con este signo acá, recuerden que vamos a multiplicar cruzado. 1 por 5 es 5 y luego 2 por 3 es 6. Así de sencillo. La respuesta entonces acá nos va a dar 6. 5/6 es una fracción que ya no podemos dividir y que tampoco podemos simplificar. Por lo tanto, la respuesta será 5/6. Si continuamos con un segundo caso, vamos a tener la división de 3/4 entre un medio. Si dividimos 3/4 entre un medio, la idea sigue siendo la misma. 3 va a multiplicar a 2 y nos va a dar como resultado 3 por 2, 6. Y luego 4 va a multiplicar a 1 y nos va a dar como resultado 4, 6/4. 6/4 es una fracción en la cual tanto su numerador como su denominador se pueden dividir entre 2, por lo tanto se puede simplificar. 6 dividido entre 2 nos da como resultado 3 y 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2, y así simplificamos esa fracción y nos queda como 3 medios. Ahí ya tenemos una forma irreducible y no se puede seguir simplificando. Vamos ahora a resolver un tercer caso. Tenemos entonces ahora la división de 1/8 entre 8. Recuerde, siempre que estemos trabajando una fracción con un entero, ese entero tiene un denominador que es 1. Por lo tanto, 1/8 entre 8 nos va a dar como resultado lo siguiente: 1 por 1, multiplicamos cruzado, nos va a dar 1, y luego
8 por 8 nos va a dar como resultado 64. 1 sobre 64 pues no se puede simplificar porque este 1 no se puede simplificar más. Por lo tanto, ya tenemos una forma irreducible y el resultado de esa división de fracciones sería este. Ya hicimos 3 casos en el cual se nos presenta una división de fracciones de este tipo. Ahora vamos a resolver 3 casos en el que tengamos una división de fracciones de manera compleja. Vamos a tener entonces como primer caso, vamos a tener la división de un cuarto que está siendo dividido entre 5 medios, de esta forma. Entonces recuerden, primero los extremos y luego los centros. Voy a multiplicar 1 por 2. 1 por 2 es 2. Y luego 4 por 5. Y 4 por 5 es 20. Por lo cual la fracción me queda 2 sobre 20. Esta fracción se puede simplificar ya que tanto numerador como denominador tienen mitad. Si divido 2 entre 2 me va a dar 1 y si divido 20 entre 2 me va a dar 10, un décimo, la cual ya no se puede seguir simplificando. Vamos a continuar con un segundo caso en el cual vamos a tener 9 octavos entre 10 séptimos. Vamos a tener entonces 9 octavos entre 10 séptimos. Vamos acá y recuerden, primero los extremos. Vamos a tener que 9 por 7 es 63 y luego los centros. 8 por 10, 8 por 3, 8 por 10, perdón, es 80. Nos queda 63 sobre 80. Entonces, esta fracción nos va a quedar como resultado 63 sobre 80 de esa manera. Luego que continuemos con un tercer caso, para finalizar vamos a tener 5 medios entre 7 medios. Vuelvo y repito. Primero los extremos, 5 por 2 es 10 y luego los centros. 2 por 7 es 14. 10 sobre 14. 10 sobre 14 es una fracción que se puede simplificar porque ambos tienen mitad. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 14 es 7. De manera que el resultado final será 5 séptimos. Y como pueden observar, la división de fracciones también es un proceso bastante sencillo.